Muy bien, buenas tardes. Estamos comenzando entonces la sesión de hoy en que vamos a revisar un ejercicio que dejamos planteado en la clase anterior. Si ustedes se recuerdan, estábamos viendo el patrón capas y dijimos una forma de materializar esta idea es tratar de eh, diseñar un sistema que adhiera a este esquema de capas. Y eso, en eso estábamos en la clase pasada. Entonces voy a parar el relojito, lo voy a sacar de acá, lo vamos a sacar de acá para que no nos moleste y poder ver la presentación. Presentación. Ah, ahí estamos. Y el ejercicio que estábamos viendo, que habíamos empezado a analizar. Decía, este es un sistema bastante simplificado para manejar cuentas corrientes, que tiene solamente 4 operaciones: consulta, depósito, giro, transferencia. Y queremos definir este sistema usando el patrón este de capas. ¿Y qué es lo que nos dice el patrón? El patrón dice, primero tenemos que separar en distintos niveles las acciones o actividades o funcionalidades similares, establecer una jerarquía de funcionalidad. Y eso es lo último que les mostré en la clase anterior. Vamos para allá. ¿Cuál es la dependencia? Entonces decíamos, para hacer una transferencia, yo necesito un giro y un depósito. Girar de la cuenta origen y depositar en la cuenta destino. Por lo tanto, transferencia tiene mayor nivel que giros y depósitos porque están más abajo. Que transferencia usa esos dos. Y para hacer un giro, dijimos, necesitamos una consulta de saldo para saber si la persona tiene o no tiene saldo en su cuenta, para poder hacer ese giro. Giro que puede ser un giro directo, o puede ser una transferencia. Evidentemente, esto es un esquema demasiado simplificado, pero nos va a servir para entender un poco más cómo funciona esto de la arquitectura de capas. Entonces, tenemos 3 capas acá. El nivel 1, el de transferencias; el nivel 2, giros y depósitos; y el nivel 3, que es el más bajo, consulta de saldo. Evidentemente, en la vida real esto es bastante más complicado porque una transferencia probablemente necesite hacer una consulta de saldo para saber si puede hacerla y generar la transferencia o no, porque si tiene saldo o no, pero ahí le estamos dejando esa responsabilidad al giro. Entonces el giro va a hacer la consulta de saldo y me va a decir a transferencia, tú no puedes hacer esta transferencia porque no tienes plata suficiente. Pero esta es la dependencia que tenemos entre las funcionalidades. Ok, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que definir cómo va a ser la comunicación y qué es lo que cada uno de estas capas o de estos niveles va a ofrecer a la capa superior. Aquí partimos desde el nivel más global, que se llama transferencia, al más específico, que sería la consulta de saldo. Vamos de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué creen ustedes? Claro, opinen. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Mejor contratamos a alguien que lo haga. Ya, ok. ¿Nadie quiere opinar?
¿No tienen idea qué vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que definir es las interfaces de cada uno de estos niveles. Ahora, aquí tenemos los tres niveles operativos que hacen el proceso, pero necesitamos dos niveles más. Necesitamos dos niveles más. Uno, cómo definir la interfaz de usuario, porque dijimos ahora tenemos que definir la interfaz, pero tenemos que definir primero la interfaz de usuario. Cómo los usuarios acceden a estos servicios o a estas operaciones que el sistema me va a ofrecer. Entonces necesito una interfaz de usuario que va a estar sobre esto o al lado de esto. Estamos definiendo las interfaces. Entonces, transferencias, transferencias, y tenemos que separarlas, o no sé si separarlas, pero definirlas. Dos tipos de funcionalidades, o de, perdón, no funcionalidades, dos tipos de interfaz, la interfaz de usuario, o sea, podríamos decir, para poder acceder al servicio de transferencia o a la operación de transferencia, necesito una interfaz de usuario, que es la interfaz que el sistema de transferencia o este módulo le va a ofrecer al usuario. Pero además, si el usuario quiere hacer un giro, o un depósito, o consultar un saldo, no necesita pasar por transferencia, tiene que poder hacerlo directo. Entonces necesito interfaces de usuario para cada una de las funcionalidades que tenemos acá. Para consulta, para giro, para transferencia y para depósito. Y esa interfaz de usuario, esa capa donde van a estar los usuarios, los clientes del banco en este caso, se van a comunicar con la capa de más abajo, que es donde realmente se va a hacer la operación, si es que estamos en el nivel adecuado de operación, en la jerarquía. Es decir, si yo quiero hacer una transferencia, solamente voy a llegar hasta la transferencia. No voy a llegar ni a giro ni a depósitos porque no lo necesito. El servicio o la operación de transferencia va a ser ella la encargada de hacer el giro y después hacer el depósito. Y lo mismo con giros con respecto a consulta de saldos y depósitos también, cuando un usuario quiere hacer un depósito directo o un giro directo. Necesitamos una interfaz para que el usuario diga quiero hacer un giro directo o un depósito directo. Y necesitamos otra interfaz de usuario que para que el usuario pueda hacer consulta de saldo. Él puede solamente querer consultar su saldo en su cuenta. No necesita hacer ni giro, transferencia ni depósito. Entonces necesitamos acceso a todas esas funcionalidades en forma directa. Aparte de esta jerarquía que tenemos acá, que de transferencia necesitamos giro y depósito, etcétera, lo que hemos visto. Entonces, ¿cómo estructuramos esto? Bueno, ese era el nivel de interfaz de usuario. Perdón, me estaba saltando el nivel. Entonces tenemos la interfaz de usuario, después tenemos las operaciones, esta jerarquía de tres niveles, cada uno en una capa distinta, y, y nos falta algo, porque si yo hago una consulta de saldo, o hago un depósito, o haga lo que haga, eso tiene que almacenarse y necesitamos de alguna parte obtener los datos. Si yo estoy consultando el saldo, tengo que consultarlo en algún lugar, a alguien, a una cuenta, lo que sea. Y eso tiene que estar almacenado de alguna manera, en algún lugar. Entonces podríamos decir, necesitamos un nivel de consulta, de manejo, de administración de los datos.
donde tengamos todo lo necesario, los números de cuenta, los saldos de las cuentas, etcétera. Y hablo de ambiente de datos en términos genéricos, porque podríamos decir necesitamos una base de datos donde vamos a ir registrando todo esto. Y tenemos la tabla de operaciones, la tabla de usuarios, la tabla de bla, bla, bla. Pero no queremos llegar, o sea, o sí querríamos llegar a ese nivel, pero si no queremos llegar a ese nivel tan específico de hablar a este nivel, a esta altura de la base de datos, decimos, bueno, necesitamos un nivel, una capa de acceso a los datos, que puede ser, da lo mismo lo que sea, porque dijimos dentro de cada capa, mientras yo mantenga la interfaz hacia las capas superiores o hacia mis capas vecinas, no hay ningún problema. Yo puedo adentro de la capa puedo hacer lo que se me ocurra, manteniendo la misma interfaz a los vecinos. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto? ¿Cómo graficamos todo esto? Eso se lo voy a mostrar en la siguiente lámina que tengo. Y ahí tenemos, ¿cómo que creció esta cosa? Tanto que creció. Ya teníamos una jerarquía simplecita y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 capas. Entonces, vamos analizando en detalle. La primera capa, que es la de más arriba, que es la UI, User Interface, eso significa, que es a la cual acceden los usuarios, los clientes del banco. Si él quiere hacer una consulta de saldo, entonces tiene una interfaz que le permite ingresar los datos de la cuenta a la cual quiere hacer la consulta. Si quiere hacer un giro, lo mismo. Tiene una interfaz que le va a permitir ingresar el número de la cuenta y el monto que quiere girar. Lo mismo con los depósitos y lo mismo con las transferencias. En el caso de transferencias tiene que ingresar más datos, la cuenta origen, cuenta destino y el monto que va a transferir. Entonces todo eso está en esa capa inicial que es la de consulta de, perdón, no de consulta, de User Interface. A ver, acá estaba buscando el mouse, la flechita para indicarlo. Acá estamos ahí. La flechita nos indica, estamos en esa capa. Listo, ahí definimos toda nuestra interfaz de usuario. Y que puede ser un sitio web, que puede ser una aplicación de celular, lo que ustedes quieran. Ahora, ese es el nivel, llamemos el nivel de usuarios. Luego entramos al nivel de más abajo, que es el segundo. Vamos a mover la flechita, flechita que se me perdió. ¿Dónde está? Acá está. Ya, ahí, a la izquierda la pueden ver. Que aparecen unas cosas medio raras. Por ejemplo, dice consulta saldo GW1. Giro GW. Depósitos GW. Transferencia BE. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué creen ustedes que estamos diciendo con eso? Con esa capa. ¿Qué estamos diciendo? No estamos diciendo nada. Estamos todos silenciosos. Ya, ok, estamos silenciosos. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Qué significa GW? Empecemos por ahí. Dijimos, UI es User Interface. ¿Qué es GW? GW es la abreviatura, así como UI es User Interface. GW es Gateway. Gateway, es decir, un programa que es un pasadizo entre un requerimiento que le llega y una respuesta o una solicitud que entrega a la capa de más abajo. Esos son los GW, son gateways, que son programas que pasan la información de una capa a la otra. Profe, ¿Sí? Dime. ¿y por qué se necesitan dos gateway?
Como por Y ejemplo la consulta de saldo que hay Gateway 1 y 2. ya, ok, sí, eso lo voy a explicar ahora. Expliquémoslo al tiro. Ya. El gateway es un programa que va a recibir una llamada de la interfaz de usuario diciéndole, quiero hacer un giro por 5.000. ¿Ya? Ese programa no sabe hacer un giro por 5.000 en la cuenta X. Tiene que pasarle ese requerimiento al giros BE y ahí caemos en el BE, que el BE es el backend, es decir, donde realmente se ejecuta la acción. Entonces, el gateway lo que hace es recibir un requerimiento y entregárselo desde el user interface y entregárselo al backend, al giros backend. ¿Y por qué necesitamos eso? ¿Por qué no el giros user interface se comunica directamente con el giros backend? Que sería lo lógico, porque ahí es donde vamos a hacer la acción. Eso es debido a que esta arquitectura, con este patrón de capas, nos prohíbe saltar de una capa a otra que no sea la vecina. Entonces no puedo saltarme, si la de arriba es la 1, después viene la 2 y luego la 3, no puedo saltarme de la 1 a la 3. Tengo que pasar por la 2. Y por eso existe ese problema que no hace nada. En realidad es bien simple. Recibir un requerimiento y entregarlo al backend y luego esperar la respuesta y entregar la respuesta a quien lo invocó. Es medio extraño, claro, ¿por qué? ¿Por qué es extraño esto? Porque esta arquitectura de capas y este patrón de capas no es el adecuado para el sistema que estamos planteando. Ah, yo lo puse así, elegí este sistema para que se den cuenta que estamos como fuera de contexto, no tiene nada que ver. Es otra arquitectura que deberíamos usar para este ejercicio en particular. Después podemos analizar cuál es la arquitectura que más le acomoda, le viene, pero por el momento es lo que hay. Entonces, ¿por qué el consulta saldo tiene dos GW? Porque tiene que saltarse, entre comillas, los GW lo que hacen es permitir saltar autorizadamente un nivel. Porque el consulta saldo, el user interface, tiene que entregarle ese requerimiento, que era el saldo de la cuenta X, al nivel que viene más abajo, que no es el nivel que realmente hace la consulta. Entonces ya nos saltamos un nivel y ahora quiero llegar al saldo B y voy a tener que saltarme otro, Profe, el GW2. Sí, dime. hasta donde entiendo, entonces, por ejemplo, si un componente, por ejemplo, como que se construye en base al componente que necesita más capas, o Des- no. o sea, definimos que hay una jerarquía, ¿no es cierto? Que es la que tenemos acá en la lámina anterior. ¿Sí? Transferencia, giro, consulta, saldo. Entonces la consulta saldo es la más básica de todas. Por lo tanto, necesitamos tres niveles que llamamos niveles operativos. Y sobre el nivel operativo, sobre los niveles operativos está la interfaz de usuario y abajo de los niveles operativos está el acceso a los datos. Son esas dos capas adicionales que estamos agregando y que es lo que tenemos ahí. Pero Entonces, es que no logro entender bien el por qué hay dos gateway. ¿por qué 2GW? Ujú, Porque el primero recibe el requerimiento desde el nivel 1. Numeremos los niveles. El de arriba es sí. 1, después 2, 3, 4, 5, hasta el de abajo. Claro, o sea, por eso, a eso me refería, como que, por ejemplo, giros y depósitos están obligados a tener cuatro capas y entonces consulta de saldo tiene cuatro capas porque los otros también tienen que tener cuatro capas, ¿no? Porque, claro, porque definimos que el sistema era de 4 capas. Entonces, ¿y por qué transferencia sí tiene solo dos? En forma explícita tiene 2, pero implícitamente tiene las 4, porque para hacer una transferencia necesito giros. Ah, claro, verdad, toda la razón. Y giros para funcionar necesita el acceso a los datos, etcétera. Entonces son las mismas 4 capas. Claro, entonces se construye al final en base a la, como el componente que requiere más capas.
El componente que requiere más capas es de acuerdo a la Porque, jerarquía. por, Claro, ese es el que por manda, entre ejemplo, comillas. si giros en verdad solamente hubiera necesitado, por ejemplo, giro y depósito solo necesitaba 3 capas, entonces Ujú. consulta de saldo también tendría solo 3 capas y tendría solamente un gateway, ¿no? Claro, exacto. Si es que Ah, giros y ya. depósitos no necesitaran hacer consulta de saldo. Ya, claro. Porque dijimos que hay que evitar que los módulos o los componentes del mismo nivel o de la misma capa se llamen entre sí porque los estamos amarrando. O sea, hacemos depender uno del otro dentro de la misma capa. Y eso no le gusta a este patrón. Lo que le gusta es que haya capas independientes y que dentro de cada capa, cada módulo, cada componente sea independiente, no requiera de otro. Y si requiere de alguno, tiene que ser de una capa inferior. Eso es lo que nos dice este patrón. Entonces, el GW2 está obligado porque tenemos que saltarnos la capa 3 para llegar al backend. Y el consulta saldo backend, BE, es donde realmente se va a hacer la consulta de saldo, que lo que va a hacer es invocar al nivel de más abajo, que es el data access, para pedir hacer la consulta, si es una base de datos, el select, si es un archivo, leer el archivo, lo que sea. Ya aquí no nos estamos casando o definiendo qué tipo de acceso de datos vamos a tener. Alguno. Y ese acceso de datos va a ser ocupado por la capa inmediatamente superior, que sería la de consulta de giros y depósitos. El DA es Data Access. ¿Y por qué necesitamos el giros DA? Porque de nuevo, el giros backend, que en realidad debería ir directo a obtener los datos, no lo puede hacer porque se estaría saltando una capa, que sería la 4 en este caso. Y lo mismo con los depósitos. Entonces, esos DA, Data Access, también son gateways. En el fondo son gateways que permiten que el backend, eh, giros backend o depósitos backend, logren llegar al data access, al acceso de datos, y de ahí obtener la información. Entonces, tenemos un montón de componentes que están ahí de más, de acuerdo a esta arquitectura. O sea, de acuerdo a la arquitectura no están de más. Tienen que estar, pero para nosotros están de más. Entonces, por ejemplo, consulta saldo GW1, GW2 está de más. El giro GW, depósito GW están de más. El giros de A, depósito de A están de más. Podríamos eliminarlo si es que esto no fuera esta arquitectura. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros decíamos que es complejo de definir un sistema usando esta arquitectura, ahora vemos por qué. Porque que este es un sistema súper, hiper simple. Ya tiene una estructura bastante enredada. Ahora, en términos de programación, tampoco es tan terrible, porque los GW es simplemente un programa que recibe algo en un lado, en la entrada, y entrega lo mismo en la salida. Entonces, en los consultas saldo GW1 y GW2 va a ser lo mismo. O sea, puede ser el mismo programa que están en dos niveles distintos. Lo mismo con los DAs o los GW de la capa 2. O sea, programáticamente no es mucho lo que hay que programar, porque puedo reutilizar componentes. Pero en términos de diseño, de estructura, es complejo, es enredado. No se ve bien. Ahora, nadie me ha preguntado qué son esos números que están en blanco. Entonces, como nadie me preguntó, yo asumo que ustedes saben. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué son esos números que están en blanco? ¿Los qué, profe?
¿Qué son? En la lámina esta, en esta lámina, hay unos números en blanco sobre Profe, cada... ¿Sí? Dime. ¿puede ser el espacio en memoria o el puerto a lo mejor? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, es el puerto. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que la interfaz del usuario se comunica con la consulta saldo, por ejemplo, a través del puerto 5101. Y que giros, si se quiere comunicar con GW, giro GW está en el puerto 5102 y así sucesivamente. Y transferencias, y lo mismo, el 5104. Entonces esos números que están en color blanco son los puertos en los cuales cada uno de estos componentes va a esperar recibir algo. ¿Y por qué está hecho así? Porque dijimos vamos a tener componentes independientes. Porque no quiero además poner un administrador de tráfico en cada capa, lo cual significaría más terrible todavía el esquema. ¿Y cuáles son las transacciones que fluyen? Es lo que está abajo. En la última línea, que también está en blanco, dice la transacción que fluye por todo este sistema es el número de cuenta y el monto. Y obviamente, dependiendo de a quién le envíe esa transacción, es lo que va a ocurrir. Si le envío esa transacción a consulta saldo, entonces le estoy enviando cuenta, el número de la cuenta, que son, bueno, entre paréntesis dice 5 dígitos, da lo mismo, y un monto cero y me va a devolver cuenta y el monto que tiene. Y eso es lo que voy a recibir yo arriba en la consulta saldo. User Interface. En el caso de un giro, iría el número de la cuenta, el monto que quiero girar. En el caso de la transferencia, lo mismo, lo que quiero transferir. Y el resultado, el retorno que dice, ok, CDSINK. Eso da lo mismo. El OK quiere decir que todo funcionó bien. El SI saldo insuficiente, el NK que hubo algún error de eso, not ACK, la abreviatura, que normalmente se usa. Y CD, no me acuerdo qué significaba. No sé. Ya bueno. ¿Y por qué está esta lámina así? Porque en algún semestre en que hicimos intentamos hacer, mejor dicho, más que lo hicimos, esta implementación de este banco usando este esquema, usando estos puertos. Ahora, evidentemente no es la única forma. Se puede hacer llamada directa, es decir, por ejemplo, transferencia UI puede hacer una llamada, un RPC, Remote Procedure Call, una llamada directa a un componente externo que está en la otra capa, que sería transferencia backend, etc. Ya. Ok, no había visto, Marco estaba hoy día un tanto jocoso. Bien. Entonces, tenemos acá cómo se vería este ejercicio. Y si queremos programarlo, que no lo vamos a hacer evidentemente, tendríamos que construir cada uno de esos módulos. La consulta, o sea, el user interface pueden ser 4 módulos independientes. Puede ser, bueno, y esos módulos podrían ser páginas distintas o opciones de un menú distinto de un sitio web, como nosotros lo queramos. Y después hacia abajo lo mismo. Los otros componentes que se necesiten construir hasta llegar al Data Access. Bien. Ahora,
¿qué ventaja? ¿Qué ventaja nos da esta arquitectura? En el fondo, este diseño que tenemos acá. Tenemos 5 capas. La primera es la que está en contacto con los usuarios. Los datos están en la capa 5, muy escondidos, muy escondidos. Por lo tanto, para poder llegar a los datos, yo debo pasar por un montón de capas, en este caso 3. Las 3 del medio, la 2, la 3 y la 4. Entonces, esto me da una ventaja o un beneficio de mayor seguridad, porque no estoy exponiendo mis datos. Porque ¿qué pasaría si yo los datos los tuviera en la capa 1? Sería súper eficiente, ¿no es cierto? La consulta de saldo está ahí mismo, tiene los datos al ladito, los consulta y listo. Pero estoy exponiendo todos mis datos al mundo exterior. En cambio, tal como está ahí, ese beneficio de esconder los datos, o sea, de asegurarlos, de tenerlos lo más escondidos o seguros posible, ese beneficio me implica un costo, que es toda esta estructura de componentes y módulos que tuvimos que crear para poder aislar la interfaz de usuario que está arriba en la capa 1 de los datos que están en la capa 5. Entonces, una cosa por la otra. Es mala política, siempre es mala política poner los datos en el nivel de la interfaz de usuario, independientemente sea la arquitectura que sea. Sea la arquitectura que sea, es mala política. Porque estoy poniendo los datos en la puerta de la casa. Mejor pongámoslo en el fondo del sitio, bien lejos de la puerta. Porque si alguien entra, bueno, claro, vulneró la puerta, pero llegó hasta ahí nomás. Entonces, ya vemos cómo sería este sistema usando esta arquitectura. Y la pregunta ahora es, ¿qué arquitectura sería la más adecuada para un ejercicio de este estilo? ¿Qué creen ustedes? ¿O no creen? Son agnósticos, no creen nada. ¿En qué arquitectura les gustaría hacer esto? Que vean, que se sientan cómodos haciéndolo. Profe, ¿Sí? a mí se me ocurriría algo como uno de servicios o SOA. Un SOA, ¿sí? Sí, excelente, Lino. Es lo que yo personalmente elegiría, un SOA. ¿Por qué? Voy a volver atrás. Necesito 4 servicios. Consulta, giro, depósito, transferencias. Y en la arquitectura SOA puedo llegar directamente a cualquiera de esos 4 servicios. Puedo ir a consulta, a giro, etcétera, etcétera. Y en el caso de transferencias que necesita giro y depósitos, bueno, el servicio de transferencias va a transformarse en cliente del servicio de giros para pedirle el saldo de la cuenta y que queremos que haga un giro. Y a su vez giros, para poder hacer eso, va a tener que él transformarse en un cliente temporal del servicio de consulta para poder saber si es posible o no hacer el giro. Entonces ahí tenemos una transacción que va a transferencias. De transferencias, ese solicita un giro a giros y giros le solicita al servicio de saldos que le dé la consulta del saldo. Y transferencia, una vez que recibió la respuesta del servicio giros, él se transforma en un cliente del servicio depósito y le envía una transacción diciéndole, oye, te estoy dando plata.
haz el depósito correspondiente. ¿Ya? Sería como la arquitectura más, más adecuada, la que más me gusta en realidad. Entonces tengo los clientes los clientes que dijimos son los programas que van a generar las transacciones que están más arriba o más al lado, más da lo mismo donde los queramos poner, pero tenemos los clientes que se conectan al bus y le piden cosas y el bus, según lo que le están pidiendo, hace lo que aquí dice, o sea, lo que debería hacer, consulta, giro, lo que sea, y después responde. Entonces tenemos servicios multifacéticos que nos permiten ser servicio y ser cliente a la vez, cliente de otros servicios. Como el caso de transferencia, que es cliente de giros y es cliente de depósito. Y si alguien quiere hacer un depósito directo, bueno, invoca directamente a la transacción de depósito directo. No tiene que pasar por un montón de componentes para llegar a hacer lo que quiere hacer. Ahora, en esta arquitectura nos faltaría algo. Nos falta el acceso a los datos. Deberíamos tener, probablemente, para mejorar y asegurar mejor el control de lo que está ocurriendo en el sistema, y necesitaríamos un servicio de acceso a datos. Y en ese caso, los servicios de consulta, giros y depósitos se transformarían en clientes de ese servicio de acceso a datos. Transferencia no, porque transferencia no necesita hacer acceso, ese servicio no necesita hacer acceso a los datos. ¿Por qué no? Porque giros y depósitos lo están haciendo para él. Esa sería como mi arquitectura preferida, SOA. ¿Puedo hacerla en otra? Sí, lo puedo hacer en cliente-servidor, lo puedo hacer en repositorio, lo puedo hacer en varias, excepto la que escogimos, que era capas, que es la menos útil de todas, para este ejercicio en particular. En el caso del ejemplo que pusimos de Linux, la arquitectura de capas es la que le viene, pero derechito, súper bien. Hacer un sistema operativo SOA, por ejemplo, sería un caos. Yo creo que sería un caos. O cualquier otra arquitectura. Muy bien. ¿Consultas? ¿Consultas? ¿No? No hay consulta. Ok. Entonces sigamos avanzando. El siguiente patrón. Tubos y filtros. Tubos y filtros. En inglés, filter o tubes and filters. Ya, mejor en castellano, tubos y filtros. Este patrón es el adecuado, tal como dice ahí, cuando el contexto en el cual queremos implementarlo es un flujo de datos que van pasando por distintos procesos. Y esto es típico de los sistemas que en una cadena de procesos hay que ir ejecutando. Ya cuando hablamos de una cadena de procesos es primero que necesitamos el proceso A, después una vez que termine el A, el B, cuando termine el B, entonces el C y así sucesivamente. Y tenemos una lista de procesos que se van a ir ejecutando uno tras otro, que van a estar manejando los datos que, bueno, según el sistema que hayamos definido. Entonces tenemos dos componentes en esta arquitectura, los tubos y los filtros. ¡Qué novedad! Los tubos y los filtros. ¿Qué hacen los tubos? Los tubos son
tal como en la vida real. ¿Qué es lo que es un tubo? Un tubo es un componente que une dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas unidas por los tubos? Son los filtros. Piensen en una tubería de agua, ¿ya? Que hay tubo, de repente llaves de paso, luego otro tubo, luego un cajón, no un cajón, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Uy, bueno, ya, da lo mismo. Un lugar donde se almacena el agua, luego otro tubo hacia una llave de donde yo voy a sacar el agua, en definitiva. Ya pensemos en un esquema así como de ese estilo. Entonces, el filtro lo que hace es transformar los datos de lo que le llegó a lo que él tiene que entregar. Y el tubo va a unir un filtro con otro filtro. Entonces, los datos que están entregados o que están siendo entregados por el tubo, no, perdón, por el filtro 1, van a llegar al tubo 1, llamémoslo así, y el tubo 1 está conectado con el filtro 2, que va a recibir los datos del filtro 1, los va a procesar, va a generar un resultado, y ese resultado se lo va a entregar al tubo 2, que está conectado al filtro 3, etcétera. Lamentablemente no tengo un dibujo de esto. Habría sido más fácil de explicarlo. No, pero no lo tengo en la presentación. Mala cosa. Bueno, entonces hablamos de tubos y filtros. Tubos son los medios de comunicación y filtros son los programas que reciben datos y los transforman en otra cosa, no en otra cosa, en resultados, en información. Y esa información la va a recibir el siguiente tubo para que se la entregue al siguiente filtro y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos, diseñar un sistema en esta arquitectura, tubos y filtros, primero, para no caer en el problema que teníamos con las capas que ya habíamos tratado o estuvimos tratando de diseñar un sistema usando una capa que no era la apropiada, una arquitectura que no era la apropiada, que era la arquitectura de capas. Aquí lo mismo, este patrón no sirve para cualquier cosa, este patrón sirve para lo que dice ahí, procesar flujos de datos. Datos que entran a un proceso, información que sale del proceso, que entra al siguiente proceso como dato, que sale como información del siguiente y así sucesivamente. Ya tenemos una tubería con tubos y almacenadores de agua. Y ese tubo y almacenador, otro almacenador de lo que sea. Estaba pensando y me quedé un rato en silencio porque un ejemplo bastante más aterrizado podría ser el tratamiento del agua para transformarla en potable, que pasa por distintas etapas. Primero captación, la captamos de un tubo y eso va a un estanque de decantación. De Profe, ahí, sí, dime. pero esto básicamente era lo que nosotros hacíamos en sistemas operativos con los pipes. Sí, en el caso de Linux, por ejemplo, sí. Ah, O sea, o el shell de Linux, cualquiera que sea el bash o el SSH o el CSH o el KSH, cualquiera de ellos, implementan este esquema de tubos y filtros para hacer procesos. Entonces, cuando yo quiero procesar algo en cadena, pongo estos pipes
Entonces tengo el programa, el comando que invoqué, va a generar un resultado, pipe, un tubo, al siguiente comando, el cual procesa, genera un resultado, pipe al siguiente, etc. Exactamente eso. Ahí tenemos un ejemplo claro de una implementación de este patrón para el shell de Linux. Y no tengo idea, y si alguno lo sabe me lo cuenta, es por desconocimiento. No, nunca me ha preocupado saberlo, pero no sé si en Windows se puede hacer algo parecido. Que la interfaz de comando de Windows permita encadenar procesos de esa manera. Yo no tengo idea. Jamás lo he averiguado tampoco. No me ha interesado. Si alguno de ustedes lo sabe, pueden decir sí, yo sé que tiene, o sí, sé que no tiene, o no tengo idea. Ya. Lo que sea. Bueno. Entonces, tenemos el contexto. En el caso del shell de Linux, la interfaz de comandos que tiene, precisamente eso, quiero ejecutar un conjunto de programas que van refinando, que van transformando la entrada inicial, ¿no? En el fondo, lo primero que yo puse en esta cadena de comandos pipe, y lo van transformando hasta entregarme un resultado final. Bien. ¿Cómo implementamos esto? ¿Cómo implementamos esto? Avancemos para allá. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Ahí dice problema. Bueno, ya. ¿Cuál es la situación? Tenemos que descomponer el procesamiento en una serie de actividades que se van a hacer los filtros. Entonces, yo digo, quiero procesar A y que se genere Z como resultado. Entonces, ¿cómo voy descomponiendo en varias etapas para que desde A logre llegar hasta Z? Por ejemplo, el proceso de venta en una tienda online. Podríamos nosotros asimilarlo a un proceso de flujo de datos, en que el usuario ingresa, quiero comprar tal producto, en su interfaz, etcétera, lo que sea que hayamos definido, quiero comprar tal producto, entonces se acepta, ok, muy bien, se pasa al programa que va a verificar si el producto y la cantidad que el usuario, el cliente está comprando existe. Entonces sería nuestro punto de partida. Producto X, tantas unidades. Y este filtro, que sería validación de la entrada de datos, lo que hace es eso. Verifica que el cliente esté pidiendo una cantidad que nosotros tengamos. Si es así, entonces pasamos al siguiente paso, al siguiente filtro. Si no, se genera un error de vuelta al cliente, no hay tantas unidades de lo que usted está pidiendo. Entonces, estamos en el filtro de verificación de ingreso de datos. Si eso funciona bien y hay datos suficientes, le entregamos eso a un siguiente filtro a través de un tubo, que en el fondo, ¿cómo implementamos el tubo? Puede ser una transacción que sale del módulo 1, que llega al módulo 2. Entonces nuestro tubo ahí son transacciones que van fluyendo de un módulo a otro, de un componente a otro. Entonces pasamos al siguiente componente, que lo que hace
es eh, emitir, por ejemplo, generar una guía de despacho. Y ese resultado se le pasa al siguiente filtro a través del mecanismo de tubos que hayamos definido, que lo que tiene que hacer es agendar el despacho. ¿Para qué día? Entonces genera un agendamiento. Y eso le pasa al siguiente componente y así vamos pasando de filtro en filtro hasta llegar al final donde se emite, por ejemplo, una orden de despacho que diga hoy día hay que llevar este producto a tal dirección en tal cantidad de unidades. Entonces, tuve todo un flujo en que hubo programas que lo único que hacían era recibir algo, validar y entregar, decir sí o no. O un programa que recibía están pidiendo estos productos, genera una guía de despacho de esos productos. Y su única función en la vida del programa es esa, recibir una lista de productos y generar una guía de despacho. Y otro filtro que recibe la guía de despacho y su única función en la vida es agendarlo de acuerdo a la disponibilidad de transporte, qué sé yo, lo que sea que la empresa tenga. ¿Se dan cuenta cómo vamos paso a paso elaborando el resultado final, que sería la factura con la indicación de fecha, hora, etcétera, donde en el que hay que llevar el producto al cliente que lo compró. Entonces, los filtros serían estos programas, los tubos sería el mecanismo de comunicación que yo haya definido entre los programas, que puede ser una transacción que va de uno a otro, que puede ser una invocación del siguiente programa. Entonces, el programa que ingresa la venta o la compra que hizo el cliente, después invoca, hace un call, invoca la función o al componente o al módulo que sea, que es el que va a verificar. Ese, una vez que verificó y estaba todo bien, entonces invoca al siguiente y es el siguiente. Entonces tenemos una cadena de invocaciones de programas, que sería otra forma de construcción de este tubo. Entonces puede ser transacciones que fluyen entre un filtro y otro, pueden ser llamadas de procedimiento, pueden ser llamadas remotas o locales, cualquier mecanismo de comunicación. Puede ser también, incluso si queremos complicarnos la vida, memoria compartida por todos los componentes, etc. Lo que yo quiera hacer. Y entonces estos filtros generan una respuesta, se le entrega al tubo para que vaya al siguiente filtro y así va ocurriendo todo el procesamiento, esta cadena, este flujo de datos que van pasando de un lado a otro. Otro ejemplo podría ser un workflow en una empresa en que cada una de las personas que tienen que interactuar con ese flujo serían el filtro. Y, por ejemplo, hay que, a ver, déjame pensar un ejemplo así simpático de un flujo. Supongamos, vámonos de nuevo. Yo pongo siempre ejemplos de banco. Vámonos de nuevo al ejemplo del banco. Tenemos una sucursal de un banco y yo voy con un cheque y quiero cobrar el cheque. Entonces me acerco a la ventanilla, cuando existían los cheques y uno iba a la sucursal a cobrar cheques. ¿Ya? Hoy día eso ya como que está pasado de moda. Pero supongamos, me pongo en la ventanilla, le paso el cheque al cajero. Entonces el cajero
yo soy el primer tubo y el cajero es el primer filtro. ¿Qué es lo que hace ese filtro, ese cajero? Es verifica, pues yo le pasé el carnet también, verifica la firma, que esté correcto, ya perfecto, verifica que yo soy yo, que el cheque está bien extendido y supongamos que una vez que hace eso, entonces toma el cheque y se lo pasa o lo deja en una de estas gavetitas que viene alguien a sacarlo para que el encargado de cuentas corrientes valide si ese cheque se puede pagar o no. Entonces viene un tubo que es un personaje que toma ese cheque de la bandeja de salida donde lo dejó el cajero. Entonces ese sería el tubo al encargado de cuentas corrientes y le pasa el cheque. El encargado de cuentas corrientes recibe el cheque y dice, este cheque es de la empresa X, que no sé si se puede pagar o no, no se puede pagar o lo que sea. Y supongamos que no se puede pagar porque hay que hacer una confirmación con la empresa. Entonces lo deja en una bandejita de salida que él tiene, y de nuevo pasa al mismo recolector de cheque y lo lleva de ahí, otro tubo, al, eh, al ejecutivo que atiende a esa empresa para que llame a la empresa. Entonces el ejecutivo, que es el otro filtro, llama a la empresa, se ponen de acuerdo, sí, en realidad sí hay que pagarlo, no hay ningún problema, etcétera, etcétera, y él deja ese cheque en su bandeja de salida. Bueno, en este caso, los siguientes pasos vamos en reversa. ¿Ya? El cheque ya está autorizado para pago, por lo tanto el repartidor, el tubo repartidor de cheque va a tomar el cheque y lo va a dejar en la bandeja de entrada del cajero. El cajero va a decir, llegó el cheque, qué bien, está autorizado, perfecto. Lo toma, cuenta los billetes, me los pasa y yo me voy feliz. Entonces hice todo un proceso en el cual tuve un flujo de trabajo. Del cajero pasé al encargado de cuentas corrientes, el encargado de cuentas corrientes, de ahí pasó al ejecutivo a cargo de la empresa, y después de ahí pasó al cajero de vuelta, etcétera, y el cajero me entregó la plata. Entonces, sistemas de ese estilo, en que tienen distintas etapas, en que se van haciendo distintas acciones en cada una de estas etapas, es un sistema ad hoc especial, específico, para poder implementar este patrón, esta arquitectura. Ahora, una de las características interesantes, importantes, en este esquema, es que cada transformación que se está haciendo a los datos es hecho por un filtro, ya lo dijimos, el filtro transforma, y es independiente, no tiene estado. Lo que hace es, el encargado de cuentas corrientes recibe un cheque, verifica si se puede pagar o no, si se puede pagar, entonces lo deja para que el tubo se lo lleve al, al ejecutivo de la empresa, o sea, al ejecutivo bancario que atiende a esa empresa. Y todo el día está haciendo eso, este encargado de cuentas corrientes, recibir un cheque, ver, validar, confirmar y dejarlo en su bandejita de salida. Luego ve, en mi bandeja de entrada tengo un cheque o un montón de cheques, ya tomo el primero, hago el proceso y lo entrego. Después tomo el primero, el que viene a continuación, hago el proceso de verificación, lo entrego y así sucesivamente. Y está todo el día en eso. Y es independiente del resto que ocurra. De lo que ocurra, si el cajero va a pagar, no va a pagar, o si pagó, o si el ejecutivo a cargo de la empresa esa se contactó con la empresa y la empresa autorizó que se pagara el cheque, etc. Es independiente, el encargado de cuentas corrientes está todo el día en eso. Otro ejemplo sería
cadenas de, bueno, que ahí son son actividades más físicas, pero las cadenas de producción, por ejemplo, de vehículos o de cualquier objeto, en que cada una de las estaciones se le va agregando al vehículo, bueno, primero el chasis, después el motor, después la parte de arriba, después los vidrios, después, etcétera. Y se va completando el vehículo. Aquí lo mismo, vamos haciendo eso mismo y en cada filtro se hace algo y ese filtro no tiene estado y eso es súper importante. No sabe qué es lo que hizo antes porque no puede, no guarda nada, no almacena nada. Su función en la vida es recibir un cheque, validarlo y entregarlo. Recibir un cheque, validarlo y entregarlo. No puede decir, yo aquí, este cheque que era de esta empresa, que lo rechazaron, por lo tanto yo lo voy a rechazar. No, no tiene idea. Cada filtro es independiente y no tiene estado. Y eso define muchas cosas. Define muchas cosas porque como no tiene estado, no tiene memoria, no sabe qué fue lo que hizo antes, ni guarda el resultado de lo que hizo, es simplemente un conversor, un transformador de la entrada a la salida. Punto. Bien, sigamos avanzando. ¿Qué hacemos entonces? Como ya tenemos esta estructura, los filtros y los tubos, entonces definimos los tubos que van a unir a estos filtros y tenemos que definir cuál va a ser la manera en que estos tubos van a implementar esta comunicación. Ya tal como decíamos, llamada a procedimiento, ejecución remota de comandos, y transacciones que van de uno a otro. Va a depender del mecanismo de comunicación que yo haya definido. Entonces su función es esa, conectar un filtro con otro. Desde el filtro inicial o el generador inicial del requerimiento, en este caso yo que llegué al banco a cobrar un cheque, hasta la salida final, que en este caso soy yo mismo, que me voy feliz con la plata que me dio el cajero. Y el proceso, tal como lo hemos ya dicho varias veces hasta el cansancio, va de uno en uno. Dice FIFO, el first in, first out. El primer requerimiento que llegó, el primero que se satisface. Después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, así hasta terminar. ¿Y qué hacemos con los filtros entonces? Bueno, aquí definimos cuál es el mecanismo de comunicación entre los que va a implementar el tubo, ya para que el filtro sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué hacen los filtros? Hacen la transformación de la entrada y la salida. En el caso del ejemplo del banco, el cheque que llegó al encargado de cuentas corrientes va a salir con un visto bueno del encargado de cuentas corrientes que hizo esa transformación, o un visto malo, es decir, un no se paga. Ya, y listo, y eso es todo lo que él hace. Ahora, un aspecto interesante es que tenemos un flujo de datos y los filtros tienen que recibir ese flujo de datos. Entonces hay dos formas como los filtros reciben ese flujo de datos, en forma activa o en forma pasiva. ¿Qué significa activo? Que el filtro le pide al tubo, oye, tráeme datos. Si es que hay, el tubo le puede decir, no hay. Eso es activo. Y pasivo es
Bueno, voy a estar aquí esperando a que el tubo se digne a entregarme un dato para yo poder procesar. De nuevo, en función de cuál es el mecanismo de comunicación que yo haya definido entre los filtros, qué es lo que los tubos implementan. Los filtros son independientes, tal como lo decíamos. El filtro no tiene idea si hay otro filtro después de él o antes de él. Lo que sabe es que recibe A y tiene que entregar B. Punto. ¿Qué pasa después o qué pasó antes? ¿Cómo le llegó el A? ¿Cómo salió el B? Ni idea. No lo necesita. No necesita saber. Y no tiene estado. O sea, cada filtro es independiente absolutamente. Bien, son ya 10 para. Estamos en la hora. Nos queda un poquitito, pero prefiero no ver las cosas apuradas, así que lo dejamos para la próxima clase. Continuamos con esto. ¿Algún comentario? No, ninguno. Muy bien. Ya cuando empiezan a poner nombres en el chat, quiere decir que se aburrieron, quieren irse. Perfecto, no hay ningún problema. Nos despedimos entonces. Hasta el viernes. Chao, 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 profe. profe, que tenga buena semana. Gracias Ah, José. profe, Gracias. recuerda el PPT, porfa. ¿Cuál? Chao, profe, cuídese. Sí, no te preocupes. Lo voy Chao, a chao, subir profe. ahora. Ya, gracias, Chao. profe, que esté bien. No, Nos vemos el viernes. gracias. De nada, nos vemos el viernes. Ya, voy a detener la grabación. Y tenemos la grabación. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien.